Él dijo, «Nunca fuiste un padre real para mí. Así que dejé de ser uno». Y la herencia siguió. Acompáñame en esta historia conmovedora donde el lazo padre-hija se pone a prueba por el orgullo y el sacrificio silencioso. Si alguna vez has presenciado injusticias en la familia, escucha hasta el final para ver cómo la justicia siempre encuentra su camino para brillar. La ceremonia de graduación se llevó a cabo bajo el cielo azul profundo de Oaxaca, México, donde las montañas de la Sierra Madre rodean como viejos amigos. Me senté en la primera fila sosteniendo un ramo de flores silvestres recogidas del jardín de casa, con las palmas sudorosas a pesar de la brisa fresca del valle. Llevaba mi camisa vieja, la que María una vez criticó, diciendo que parecía ropa de un campesino del siglo pasado, pero me hacía sentir firme, arraigado a esta tierra. Mi corazón latía con fuerza cuando María subió al podio alta y hermosa en su toga de graduación con la borla balanceándose mientras ajustaba el micrófono. Por un momento pensé que explotaría de orgullo, pero entonces abrió la boca y cada palabra fue como un cuchillo cortando mi corazón. «Nunca me abrazaste en la graduación», dijo María con voz firme que resonaba en el auditorio. «Nunca estuviste orgulloso de mí. Para mí nunca fuiste un padre real». Recordé años antes en su graduación de secundaria. Intenté levantarme para abrazarla mientras bajaba del escenario, pero su nuevo esposo me empujó suavemente de vuelta al asiento susurrando, «No ahora, papá, no me avergüences». Ese momento se grabó en mí con los brazos abiertos, su espalda dándome la vuelta. Carlos Mendoza, mi abogado, me mostró precedentes en la ley mexicana, casos donde herencias condicionales ligadas a reconocimientos públicos se habían sostenido en cortes y estaban notariados y atestiguados adecuadamente. Me guió a través de esos fallos, artículos y estatutos, recordándome que este camino no era una fantasía, sino historia legal real. El auditorio se congeló, murmullos se extendieron. Mi garganta se cerró, las lágrimas ardían en mis ojos. Me levanté ligeramente, casi extendiendo la mano hacia ella, pero sus ojos se encontraron con los míos afilados y fríos como una advertencia, empujándome de vuelta al silencio. Mis rodillas temblaban al sentarme de nuevo, las flores marchitándose en mis manos. La voz de María se hizo más fuerte, llena de acusaciones. «Todos esos años dijiste que me apoyabas, pero nunca me diste lo que quería. Siempre fuiste de segunda, siempre avergonzándome». Giró ligeramente la cabeza hacia la audiencia como para asegurarse de que vieran su desprecio. «Gastó mi dinero de la universidad en extraños. Siempre se preocupó más por la caridad que por su propia hija. La audiencia jadeó. Algunos se volvieron a mirarme, otros susurraron detrás de sus manos. Escuché la inhalación aguda de una mujer a mi lado, el roce de un hombre ajustándose en su asiento. Mis mejillas ardían como si el foco se hubiera movido de María a mí. Mi cuerpo temblaba, pero una resolución feroz me estabilizaba. Un joven en la multitud, compañero de María, me miró con ojos abiertos como buscando la verdad. Su expresión decía que no sabía si compadecerme o creer las palabras de María. Mis labios temblaron, pero los forcé a cerrarse. No podía defenderme aquí, no con gritos, no en esta tormenta de orgullo y vergüenza. Sabía que había actuado meses antes. En silencio, deliberadamente entré en la oficina de Carlos Mendoza, mi abogado, semanas antes de este día. Llevaba conmigo la decisión que ningún padre desea tomar. Con su ayuda redacté un nuevo testamento, una declaración legal vinculante que hacía innegable una verdad. Si María no me reconocía públicamente como su padre ante el mundo, si no pronunciaba las palabras que tan amargamente retenía, entonces cada peso, cada hectárea, cada cuenta, cada piedra de mi casa la pasarían por alto por completo y fluirían en su lugar a la fundación que había establecido. Antes de la ceremonia, meses antes de que subiera a ese escenario, ya había hablado con Carlos sobre el camino legal adelante. Investigó cuidadosamente las leyes de herencia mexicanas, particularmente casos con herencias condicionales. Había precedentes, me aseguró, casos donde los beneficiarios debían cumplir términos específicos, incluyendo reconocimientos públicos antes de recibir su parte. La ley estaba de mi lado si la documentación era hermética. Finalizamos todo en su oficina en Oaxaca.
El testamento enmendado con condiciones detalladas claramente fue firmado, notariado y sellado. Una copia estaba segura en la caja fuerte de Carlos. Otra archivada en una bóveda segura bajo la custodia de su firma. Solo llevaba una carta resumen que confirmaba los términos por si llegaba el día en que la verdad necesitara defensa. La fundación del padre José Ramírez, mi legado, mi refugio, mi acto final de desafío contra el borrado. Lo notarié, sellé y aseguré. No fue la ira lo que me guió, sino la claridad. Si María podía pararse frente a una multitud y declarar que nunca fui su padre real, entonces no lo sería, al menos legalmente, no en papel. Ella podía despojarme del título en público. Yo podía despojarla de la herencia por ley. Mientras las palabras de María resonaban en el salón, metí la mano en mi pequeña bolsa de cuero. Dentro estaba la carta resumen de Carlos, prueba de las condiciones que habíamos establecido hace tiempo. Los documentos completos estaban lejos, guardados, seguros, intocados por el drama. Pero la verdad que llevaban vivía en mis huesos. Toqué sus bordes mientras la audiencia se movía incómoda, algunos frunciendo el ceño ante la crueldad de María, otros mirándome como preguntándose por qué me sentaba allí a soportarlo. Ella seguía hablando. Dio mi dinero. Lo llamó bondad, yo lo llamo traición. Eligió extraños sobre su propia sangre. Su voz temblaba no de tristeza, sino de autojusticia, una actuación para la multitud. Cerré los ojos, respiré hondo. Las flores en mi regazo temblaban. Sentí el peso de años de sacrificios que María nunca vio. Y por primera vez no sentí desesperación por probarme. Había trazado el camino de la verdad en tinta, en ley, en permanencia. La chica que ahora reclamaba que nunca fui su padre, pronto aprendería el costo de esas palabras. Los aplausos al final de su discurso fueron vacilantes, fragmentados. Algunos aplaudieron por cortesía, otros se sentaron rígidos y en silencio. Me quedé en mi asiento, espalda recta, ojos al frente. No me levanté, no huí. Dejé que sus palabras colgaran en el aire sabiendo que su eco no duraría para siempre. Pero mi testamento, mi elección, mi fundación perdurarían más que cada sílaba cruel que pronunció. Sostuve el sobre en mi bolsa como un talismán. María pensó que este era su momento de triunfo, el escenario su arma. Aún no sabía que el escenario era temporal, pero las firmas, sellos y leyes eran eternos. Y pronto, cuando la verdad se desplegara, la hija que declaró que nunca fui un padre real, descubriría que yo también podía dejar de serlo legalmente, completamente e irrevocablemente. Recuerdo las mañanas tempranas en la granja, el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda cuando aún era joven y fuerte. Mis manos se ampollaban de arar, cosechar maíz, tejer redes. Pero cada peso ganado iba a los libros de María, a frascos de mermelada casera, a cenas con frijoles y tortillas. Todo para que tuviera lo que yo nunca tuve. Salía de los campos al amanecer, volvía a casa polvoriento con tierra bajo las uñas solo para ver a María dormir en paz. Cuando María tenía 12 años, vio a sus amigos llevar carne asada y papas para la cena. Mientras en nuestra pequeña mesa de cocina había frijoles y pan suave untado con mantequilla. La oí susurrar a un amigo: «Me hiciste comer frijoles. Los otros niños tenían bistec». Tragué mi orgullo. Besé su frente, le dije: «Mañana podría ser diferente». Horneaba empanadas cada otoño usando manzanas del pequeño árbol que María plantó a los 8 años. Caramelizaba azúcar, extendía masa con mantequilla. Espolvoreaba canela en cada rebanada. Una vez María probó un pedazo y arrugó la nariz. «Papá, a nadie le gusta el caramelo con manzana. Huele a barrio pobre», dijo lo suficientemente alto para que los vecinos oyeran. Solo asentí, forcé una sonrisa y seguí horneando porque creía que la alegría podía ser simple. Años después colgué una foto de ella de niña, mejillas rosadas, abrigo desparejado, caminando a la escuela. La enmarcé, simplemente la colgué en el pasillo. Cuando venían invitados, María fruncía el ceño. Dijo bruscamente: «Deja tus emociones de papel tapiz». Y arrancó la foto. El vidrio se rompió. Mi corazón se quebró más por el insulto que por el vidrio. Cuando tuvo neumonía, la cargué a través de una tormenta de arena hasta la sala de emergencias en el pueblo. Su tos sacudía los pulmones.
La abracé bajo mi chal susurrando oraciones. Pero al crecer dijo, «Me avergonzaste frente a las enfermeras. Odiaba tus lágrimas». Nunca se trató de que yo hiciera mal el trabajo. Se trataba de que ella quería prestigio borrar el olor de los campos, el sabor de las tortillas, el recuerdo de noches frías en nuestra vieja casa. Quería etiquetas de diseñador, cosas que nunca pude dar. Y esas mismas etiquetas dijo que las destruí con mi presencia. Mientras crecía, ahorré cada centavo. Trabajé turnos extras, horneé empanadas para ferias, tejí mantas para vecinos y las vendí baratas para guardar cada moneda. Compré acciones en silencio e invertí en esa pequeña fundación que soñaba un lugar que ayuda a niños que se sienten outsiders, que conocen bien lo que es ser despreciado. María nunca supo cómo lo hice. Pensaba que era suerte o caridad. No le dije que el dinero que creía que gasté en extraños yacía quieto en cuentas bancarias acumulando intereses. No le dije que la cocina, las mantas viejas, las comidas simples eran mis declaraciones de amor. Pensé que un día entendería que ser padre significa aparecer incluso cuando el mundo no aplaude. Pero la verdad no dicha era que nunca me vio digno de ser visto. Cada vez que le preguntaba si estaba orgullosa, cambiaba el tema. Cada vez que ofrecía consuelo, demandaba elegancia. Siempre estaba detrás de escena con zapatos gastados, abrigos remendados, voz suave. Y esa voz no era suficiente. Ahora me siento aquí meses antes de esta graduación habiendo preparado esa fundación, habiendo escrito ese testamento, el dinero ahorrado, las fotos ocultas, los extractos bancarios con depósitos pequeños, todo documentado, me prometí a mí mismo. Si María se paraba aquí y declaraba que no era su padre, entonces legalmente aceptaría las consecuencias. Preparé un futuro donde sus palabras resonarían en este salón, pero el papel, la ley, la prueba. Mi fundación perduraría más que la crueldad. Porque incluso si intentas borrar a un padre con palabras, hay firmas que no pueden magullarse. Hay inversiones que no puedes desmentir y hay corazones que llevan tu bondad incluso cuando tu hija no lo ve. Me reuní con Carlos Mendoza en su oficina legal en una mañana lluviosa. Luz tenue filtrándose a través de las persianas, olor a cuero húmedo en el aire. Le pedí que me ayudara a cambiar mi testamento, a preparar la posibilidad legal de que María me negara públicamente que tal vez tuviera que dejar de ser su padre legal, si insistía en que nunca lo fui en su corazón. Carlos me miró fijamente. «¿Estás realmente listo para soltarla, José?», preguntó con voz suave pero firme. Tragué y dije, «No la estoy soltando, solo estoy dejando de extender la mano». Carlos asintió. Deslizó sobre el escritorio una carpeta etiquetada como herencia y derechos de tutela-paternidad. Explicó cómo en la ley mexicana hay una forma de establecer una cláusula o enmienda para poner condiciones en un testamento que dependan del comportamiento del beneficiario. Si María no me reconoce públicamente, pierde la herencia. Me preguntó si tenía prueba para respaldar mis reclamos. Dije que tenía cartas, recibos, mensajes de voz, fotos, todo lo que pensé que nunca necesitaría en corte. Pero ahora debía convertirlos en armadura. Llevé a casa una pequeña caja. Dentro estaba una carta amarillenta que María escribió a los 10 años. «Papá, gracias por quedarte despierto conmigo». Estaba arrugada, manchada de lágrimas, mías y suyas. Toqué la letra infantil, recordé la respiración suave a mi lado mientras la velaba dormir. También encontré facturas del hospital cuando tuvo neumonía, las tarifas de visita, las recetas, cómo raspé el alquiler y los comestibles para pagarlas. Encontré facturas de matrícula, el vestido de baile que pagué, deudas pequeñas que liquidé para que su crédito quedara limpio. Guardé una nota que María escribió una vez pidiéndome prestado dinero, prometiendo pagarlo cuando tuviera su primer trabajo. Luego reuní extractos bancarios, depósitos pequeños míos de años atrás, acciones que compré para la fundación que estaba iniciando en silencio. Tenía paciencia, inversiones ocultas. Papeles, fechas, firmas. Fotos de María riendo en el patio con ropa vieja, pies embarrados, tomándome la mano mientras horneábamos polvo en la cocina. Polaroids y impresiones desvaídas que escondí detrás de estanterías para que su esposo no las tirara en sus paredes minimalistas limpias. Carlos me ayudó a notariar el Nuevo Testamento. Redactó la condición claramente.
María debe aparecer ante los medios o en una entrevista televisada o en grabación de audio y decir las palabras «Sí, él es mi padre. Sí, lo siento». Público e innegable. Si falla toda propiedad real, cuentas bancarias, acciones, se transferirán a la Fundación del Padre José Ramírez. El propósito de la Fundación: becas para estudiantes de hogares rurales pequeños donde los padres trabajan en campos, cocinas, fábricas invisibles sin elogios. Nos reunimos con el notario, firmamos, sellamos. Tenía 2 copias guardadas, una en la caja fuerte de Carlos, una en el archivo de un abogado en Oaxaca. Le conté parte a Pedro, mi nieto, que podría necesitar ayudarme algún día, pero solo si la verdad lo exigía. Los ojos de Pedro se abrieron grandes. A veces por la noche yacía despierto escuchando la voz de María en mi mente, su tono agudo, sus insultos, pero también los ecos de esas cartas, las fotos, el amor que vertí en mañanas inadvertidas. Siento tristeza, sí, pero también una extraña paz. Por primera vez, no estoy esperando la aprobación de María. Estoy esperando la justicia que construí en ley, evidencia y mi propio valor. Después de la ceremonia, el salón se vació, familias abrazándose, fotógrafos llamando nombres. Pero me quedé sentado un momento, más aún sosteniendo las flores silvestres en mi regazo, mi corazón latiendo fuerte. Entonces mi teléfono vibró. Era Diego, un viejo amigo de la secundaria de María. Su voz se quebró. «José, ¿realmente tomaste su dinero de matrícula para ayudar a alguien más?» Cerré los ojos. Casi podía oír la sonrisa burlona de María a través de la línea. «Sí», dije. «No robé, Diego. Usé lo que todos pensaban perdido o desperdiciado, invertí en una fundación, ahorré ese dinero en silencio, guardé todos los registros». Diego pidió prueba. Le envié fotos de depósitos bancarios, papeles mostrando el cheque que escribí para la pequeña clínica donde la señora López trató pacientes con leucemia, facturas de la farmacia, facturas de matrícula con mi nombre. Recibo tras recibo. Él miró incrédulo. En horas Diego publicó: «Él dio vida, ella dio vergüenza». Las palabras se extendieron como fuego. Comentarios inundaron. Algunos dijeron que María era cruel. Otros, tal vez hay verdad en lo que hizo. Entonces la señora López, frágil pero valiente, emitió una declaración. «José Ramírez pagó mis tratamientos cuando no tenía seguro. No conozco bien a María, pero la ayuda de José salvó mi vida». La declaración se compartió. Gustó reposteó. La gente comenzó a desenterrar fotos antiguas de Facebook mías en la clínica, en cocinas de sopa, entregando comidas en silencio a familias migrantes, ayudando a niños a leer en la biblioteca. Extraños enviaron mensajes. «Tu trabajo importa». Algunos dijeron: «Ella es rica ahora, pero ha olvidado lo que significa el cuidado real». Pero también hubo contragolpe. Susurros de que usé la caridad para enmascarar el abandono de María, que distraje a la gente del hecho de que era padre pero no papá. Los partidarios de María me llamaron facilitador tóxico por no darle todo lo que quería. La gente dijo que hice su infancia pobre y la recordé en fotos, no en palabras orgullosas. Vi capturas de pantalla, de comentarios. «Deja el drama. Probablemente solo quiere atención ahora. Si la amaba tanto, ¿por qué la dejó sufrir en silencio?». El mordisco en esas palabras picaba, pero lo esperaba. El amor a menudo exige silencio. Mientras tanto, un blog local compartió un extracto de una carta que María escribió a los 14 años. «Papá, odio ir en el viejo camión a la escuela cuando otros tienen SUV». El blog lo contrastó con mi recibo de un vestido de baile comprado de segunda mano pero hermoso. Recordó a la gente que siempre luché por dar lo que podía. Diego entrevistó a la señora López en cámara. «José, ¿cómo manejaste los registros financieros? ¿María te cuestionó alguna vez?». Se mostraron registros antiguos de la clínica sellados y fechados. Vi el video en mi teléfono con manos temblorosas pero con corazón firme. No respondí públicamente de inmediato. Me senté con Pedro esa noche mostrándole los documentos, las cartas, el papeleo de la fundación. Sostuve su pequeña mano. Él miró hacia arriba. «Abuelo, te están viendo ahora». Su voz se quebró. Él creyó. Al anochecer los medios recogieron la historia. «Padre de vergüenza o rey de la verdad. El ascenso de la caridad oculta de José Ramírez».
María intentó responder en un video voz defensiva, ojos nublados, pero la gente comparó sus palabras con sus textos antiguos exigiendo prueba. Muchos dijeron que su disculpa sonaba guionada. Moralmente, la marea estaba cambiando. Las personas que se habían sentado en silencio ahora hablaban. Los padres de la comunidad enviaron comida a nuestra casa. La bibliotecaria de la escuela me dio un montón de tarjetas de agradecimiento de niños. La publicación del blog de Diego tuvo más compartidos que el video del discurso de graduación de María. Algo cambió en mí también. La vergüenza que llevaba como un abrigo pesado comenzó a aligerarse. Me di cuenta de que la exposición, aunque incómoda, era una herramienta, un punto de inflexión. El intento de María de humillarme había abierto una compuerta. Esa noche, solo en el porche, vi la luz de la luna brillar en las ventanas de la casa de María al otro lado de la calle. Pensé en cada frijol que cociné, cada manta que tejí, cada hora de trabajo que hice para que durmiera cálida y alimentada. Y entendí que esos actos importaban incluso si ella nunca los vio como amor. Porque incluso después de que me llamó nunca un padre real, había algo real que había construido prueba, justicia, bondad, y ahora muchos eran testigos. La mañana en que llegó la citación del tribunal sentí un temblor en mi pecho, pero no era miedo, era inevitable. Los abogados de María exigieron prueba de que estaba mentalmente apto. Alegaron estrés, inestabilidad emocional, sugirieron que mi decisión de enmendar el testamento fue impulsiva, desquiciada. Afirmaron que la presión pública me forzó, que no estaba lúcido. Desempolvé mis diarios, cartas, extractos bancarios, copias mecanografiadas del testamento. Me reuní con Carlos de nuevo. Dijo, intentarán pintarte como frágil. Debemos mostrar cada documento, cada testigo. Cuando se abrió la puerta del tribunal, entré vistiendo la camisa vieja, una vez más manos apretadas alrededor de mi bolsa. El banco del juez se cernía, abogados en trajes oscuros entraron. María se sentó con su consejero, rostro compuesto pero ojos fríos. Me senté junto a Carlos, quien colocó una pila de exhibiciones en la mesa. Mis registros médicos, extractos bancarios, recibos de matrícula, facturas de caridad, la carta que María escribió de niña diciendo: «Papá, gracias por quedarte despierto conmigo». El abogado de María se levantó primero. Habló lentamente, deliberadamente. «Señoría, sostenemos que las acciones recientes de José Ramírez presentando esta petición, publicitando el daño, amenazando con desheredar, son signos de disturbio emocional. Pedimos a la Corte que ordene una evaluación psicológica para determinar su capacidad para ejecutar este nuevo testamento y severar el estatus parental legal». Hizo una pausa, dejando la afirmación flotar en el aire como un desafío. Mi corazón se apretó. Pero al momento siguiente, Diego, el viejo amigo, se levantó y dio su affidavit. Había visto cómo manejaba la fundación, cuidando vecinos enfermos, enseñando a Pedro a leer, manejando finanzas con mano firmemente clara. Luego, la señora López, la mujer, que traté, testificó que establecí sus facturas de tratamiento, mostró prueba de pagos. El doctor local que trató la neumonía de María, quien me vio cargarla a través de la tormenta de arena, confirmó que estaba lúcido y consciente en cada acto. Entonces vino lo impensable. El secretario de la corte reprodujo un clip de video presentado como evidencia. María hablando. Una María más joven, ahora fría. Debería haber muerto en silencio. Odiaba llevar su voz en cada discurso de graduación. Quería a alguien real, no a alguien fingiendo que le importa. La sala quedó quieta. Jadeos. Mi garganta ardía. El rostro de María palideció. Luego Pedro, mi nieto, fue llamado al estrado. Pequeño en tamaño, feroz en verdad. Sostuvo una foto Polaroid, la de María y yo horneando polvo en la cocina. Su rostro iluminado de alegría. Su voz tembló, pero fue firme. Me dio más amor en una semana que ella le dio en toda una vida. La miró a los ojos. La pluma del juez flotó. El abogado de María intentó de nuevo. Este niño está siendo manipulado por el señor Ramírez para ganar simpatía, para influir en la opinión. El juez se inclinó hacia adelante. Los ecos de las cartas, los recibos, las declaraciones de Diego, la señora López, Pedro, formaron una red de verdad demasiado apretada para desentrañar. Carlos se levantó y presentó el testamento notariado con la condición detallada.
María debe reconocer públicamente a José Ramírez como su padre legal, si no los derechos de herencia se transfieren a la fundación. Apuntó a la copia sellada en el archivo de Oaxaca a la copia duplicada en la caja fuerte de Carlos. Mostró el crecimiento de la caridad, las acciones, las cuentas bancarias, la fuerza de mi caso legal. La defensa flaqueó. María intentó argumentar que la descuidé al no darle prestigio viajes caros. Ropa de diseñador, pero no tenía recibos del vestido de baile que otros le dieron. No prueba de que la ropa fuera mía para comprar. No podía negar las facturas de hospital de matrícula que pagué. No podía disputar las políticas de amor sobre exhibición de Pedro. Finalmente el juez carraspeó. El mazo descansó momentáneamente. María Ramírez, revisando todo testimonio, documentos, evidencia de video y considerando la aptitud del señor Ramírez. Esta corte encuentra a José Ramírez de mente sana. La petición para aseverar la paternidad legal se concede. El testamento enmendado es válido y ejecutable. María Ramírez pierde todos los derechos de herencia bajo la condición establecida. Todas las propiedades, inversiones y cuentas se transferirán a la fundación del padre José Ramírez. El silencio presionó las paredes. La mandíbula de María cayó. Sus ojos brillaron no triunfantes, sino en shock. Exhalé lentamente aunque mi boca estaba seca. Pedro abrazó mi rodilla. Diego asintió desde la galería. La señora López visitó desde la multitud. Algunos se extendieron hacia mí con lágrimas. María se levantó, voz temblorosa. «Señoría, yo...» Pero no salió sonido. El asistente de la corte Asher al alguacil y María se sentó de nuevo cabeza baja. Me levanté entonces modestamente, lágrimas formándose, pero las contuve. Me volví al juez, voz un poco más alta que un susurro. «Gracias, señoría». Llamaron a María para dar reconocimiento público. La condición requerida no era propiedad física. Era verdad. En una declaración grabada esa noche, María dijo: «Estuve equivocada. Gracias, papá, por todo. Te acepto como mi padre legal y en verdad». No fue suficiente para algunos. Algunos dijeron que fue coerced, algunos dijeron que fue timing. Pero muchos lloraron. Muchos dijeron finalmente. Escuché a los medios reproducir el veredicto. Citaron a Pedro. Dio más amor en una semana. Citaron mis cartas. Mostraron la factura del vestido de baile, los registros de hospital. La fundación comenzó a recibir avisos de apoyo, donaciones pequeñas de personas que se veían en mi historia. En esa sala de corte sentí algo pesado levantarse. La vergüenza, la duda, los años fingiendo que los insultos no dolían. El veredicto de María no cambió nada de lo que hice o quién soy. Pero legalmente era libre y a los ojos de la ley fui visto. Pedro apretó mi mano. Miré alrededor de la sala, ni hostil ni cálida, solo llena de testigos de la verdad. El juez nos despidió. María salió primero, abogados detrás en silencio. Salí al sol, hombros cuadrados, corazón lleno, porque ya no era el padre que nunca fue real en la ley. Era José Ramírez, el hombre que probó que el amor, el sacrificio y la prueba pueden silenciar la crueldad. Desperté con la bandeja de entrada llena de notificaciones. El veredicto se había entregado y María ya había perdido reclamo legal sobre cada cuenta, cada acción, cada parcela de tierra que una vez creí que guardaría con orgullo. Esos activos ahora eran propiedad de la fundación del padre José Ramírez. Mis extractos bancarios, portafolios de inversión, escrituras, todo transferido bajo sello legal. Me senté en la mesa de la cocina mirando cartas de confirmación, firmadas, selladas, entregadas. El mundo de María cambió mientras me sentaba en silencio, pero mi corazón voló en silencio. Esa tarde un video surgió en línea. María sentada en la luz tenue de su estudio, visiblemente sacudida. «Estuve equivocada. Fue más padre de lo que merecí», dijo voz cruda. Las palabras resonaron. Algunos vitorearon, otros lloraron. Pero detrás de esa disculpa yacían años de odio, insultos, rechazo. Casi inmediatamente alguien desenterró mensajes antiguos.
Capturas de pantalla de María llamándome payaso de caridad campesino de patio trasero contando a amigos cómo la avergonzaba con mantas viejas y cenas caseras. Ella misma envió algunos de esos mensajes. Entre risas con pares se guardaron captura por captura. La gente los compartió. El contraste entre su disculpa pública y su crueldad privada picó a muchos en la audiencia. Entonces las consecuencias ondularon. Los socios comerciales de María retiraron inversiones en silencio. Contratos se cancelaron. Sus endosos de marca se desvanecieron. Su nombre adjunto ya no garantizaba estatus. La secundaria local removió su nombre de la lista de alumni distinguidos. Una placa en el auditorio que una vez llevaba María Ramírez Excelencia de Alumni se desinstaló en silencio por la noche, reemplazada por un espacio en blanco. Mientras tanto, la fundación comenzó su trabajo. Becas para estudiantes rurales de México. Subvenciones a clínicas en pueblos pequeños, programas de lectura en bibliotecas polvorientas. Los primeros receptores de becas. Esperanza Ramírez escribieron cartas. Gracias a usted iré a la universidad. Usted creyó cuando nadie más lo hizo. Esas cartas venían de niños cuyos padres habían trabajado campos, cocinas, fábricas, hombres que dieron amor en silencio sin aplausos. Algunos comentaristas en línea intentaron defender a María diciendo que su disculpa fue forzada a su corazón corrompido por orgullo. Publicaron videos lado a lado, uno de ella burlándose de su infancia, uno ahora sonando pequeño arrepentido. Pero muchos más vieron la justicia. Vieron lo que significa la paternidad real, lo que significa el sacrificio, lo que significa la prueba. Una noche, Sofía Vargas, una maestra que estuvo en la graduación de María, me envió un mensaje. Viéndote en corte, viendo tu fuerza, pensé en lo que les enseñaste a tus hijos. Empatía, servicio, coraje. Miré el mensaje y pensé, esto es lo que importaba. Pude haber perdido la admiración de una hija, pero gané respeto real de aquellos que saben lo que cuesta el amor. María intentó organizar una entrevista vistiendo su disculpa con un discurso ensayado, pero los presentadores presionaron. ¿Recuerdas llamarlo campesino? ¿Alguna vez lo abrazaste? ¿Por qué la factura del vestido de baile y las facturas de hospital vinieron de su cuenta? Su voz se quebró cuando preguntaron por las mantas viejas. No ofreció explicación más poderosa que estaba avergonzada. Ante el ojo público se estaba desmoronando. Los contratos de millones de pesos comenzaron a desaparecer. Negocios que una vez ostentaban su nombre se distanciaron. Influencers de redes sociales que promovieron su estilo de vida ahora publicaron sobre apoyo a la fundación. Memes circularon. La paternidad no se define por títulos, sino por huesos rotos y manos sostenidas. Pedro y yo nos paramos en el lobby de un centro comunitario donde la fundación organizaba su primera ceremonia de becas. Vi a padres de pueblos pequeños, padres estudiantes cuyos ojos se iluminaron al oír sus nombres llamados. Vi banners Esperanza Ramírez porque el amor no debe juzgarse por apariencias. Esa noche abrí un sobre de uno de los antiguos patrocinadores de María. Debido a revelaciones recientes y clamor público, debemos terminar nuestra relación con María Ramírez. Creemos que el carácter verdadero importa más que la imagen. Otra compañía retiró su anuncio. Otro cliente me escribió, si su fundación lleva su nombre, entonces usted es padre de muchos más de lo que ella podría ser. Lloré una vez en silencio bajo la luz del porche, sosteniendo la mano de Pedro no por venganza, sino por un extraño alivio. La vergüenza, los insultos, las noches en que me preguntaba si había sido suficiente. Comenzaron a aflojarse. Sentí algo levantarse. El nombre de María ahora se pronunciaba en tonos bajos en reuniones familiares. Su esposo, si hablaba, usaba disculpas débiles. Pero el mundo había visto lo que hice, oído, lo que dijo, pesado los recibos. El amor, el testimonio, los papeles legales habían hecho su trabajo. El juicio moral siguió. Pedro me miró esa noche y susurró, «Te ven ahora, abuelo». Asentí. No necesitaba más que eso, porque al perder la herencia de María perdió el derecho a redefinir quién soy. Y al ganar la fundación aseguré no solo lo que poseía, sino por qué vivía. Dormí esa noche con algo raro, una confianza tranquila. El colapso de María no era una victoria para mí, era una revelación.
Y una revelación una vez vista no puede ser no vista. Me invitaron a hablar en la secundaria Pino Blanco esta primavera en su auditorio lleno de estudiantes maestros padres. El banner arriba decía «Hombres que se elevan por encima». Me paré detrás del podio en mi camisa vieja, ramo a mi lado, corazón latiendo en mi pecho. Las luces del escenario calentaron mi rostro. Vi a Pedro sentado cerca de la primera fila sosteniendo un cuaderno listo para dibujar o garabatear, pero observando. Carraspeé. Les conté de los días en que horneaba y cosía, de noches frías inclinado sobre su cama de hospital abrazándola hasta que dormía de cada peso ahorrado. Les conté que el amor que di era ruidoso en horas inadvertidas. Mi voz temblando dije, preguntan si me arrepiento de criarla. No me arrepiento de haber guardado silencio demasiado tiempo. El silencio fue pesado, luego aplausos suaves. Una chica se levantó, joven, nerviosa, manos retorciéndose. Se paró y preguntó, «Mi papá se fue. Me recordaste que el amor no necesita sangre». Su voz me golpeó en el pecho. Algunos estudiantes jadearon, algunos asintieron, otros quietos. Sonreí a través de lágrimas. Dije, «Gracias, eres más real de lo que sabes». Reporteros llenaron las filas traseras. A la mañana siguiente, titulares explotaron. El hombre que dijo que nunca fue su padre real se convirtió en el padre real de muchos. Opiniones discutieron qué significa la paternidad verdadera. Biología versus sacrificio. Publicaciones en redes sociales compartieron esa frase una y otra vez. Citaron a la chica, citaron mis palabras. Un periodista del periódico local me preguntó, «Con todo lo que has hecho, ¿alguna vez deseas que María te viera diferente?» Hice una pausa. Las luces, los micrófonos, los rostros esperando más. Dije, «Lo deseo». Sí, pero más que eso, deseo haber hablado antes. Si el silencio la hizo más fuerte en su arrogancia, entonces mi voz habría sido la primera grieta en su armadura. Me arrepiento de haber guardado silencio demasiado tiempo. Otro reportero preguntó, ¿la perdonas? Asentí, aunque en mi corazón el perdón siempre es un empujón complicado. Dije, me perdono a mí mismo. Pero el perdón no borra la responsabilidad. Un silencio. Pedro apretó mi mano. Estudiantes hicieron fila después para estrechar mi mano. Un chico dijo, «Me inspiraste a llamar a mi papá». Otro estudiante trajo un dibujo de mí sosteniendo flores. Maestros dijeron que nunca habían visto una historia de discurso de graduación terminar así. Pensé en María, ¿la vería alguna vez? Tendría que enfrentar lo que negó. Un clip de televisión me mostró parado en ese gimnasio escolar, estudiantes detrás. El titular José Ramírez, no por sangre, sino por amor. El tagline bajo el video. Dijo que nunca fue su padre real. Se convirtió en real para muchos. Esa noche yací en la cama, Pedro dormido a mi lado, su pequeña respiración lenta y segura. Pensé en todas las mañanas que salí de casa oliendo a harina y esperanza. Pensé en cada momento en que dudé si importaba. Y cuando cerré los ojos creí, sí importaba. Importaba porque ahora me llaman padre no por sangre, sino por verdad. Y en la verdad nunca me he sentido más real. El sol de primavera brillaba a través de la cinta atada entre dos jóvenes robles frente a la recién construida biblioteca de la Fundación del Padre José Ramírez. Sus puertas pintadas en un suave crema, ventanas amplias acogedoras. Niños se reunieron en el patio, maestros en vestidos pulcros, miembros de la comunidad en abrigos cálidos. Me paré junto a Pedro, su mano pequeña y fuerte en la mía, corazón lleno y temblando. Pedro me llevó adelante al escenario frente a la entrada. Detrás de nosotros, trabajadores colocaban sillas, pilas de libros, alineando estantes visibles a través del vidrio, banners, leyendo historias que nutren almas. Alguien colocó una pequeña foto Polaroid en un marco de madera en un caballete en el escenario. La imagen de María de niña, envuelta en mis brazos, harina en nuestras manos, de hornear su mejilla presionada contra la mía. Extendí la mano y alicé la madera. La foto aún desvaída en los bordes, pero viva con memoria. Una gran pantalla a la izquierda del escenario parpadeó. El discurso de graduación de María, ese momento de crueldad, se reprodujo en volumen bajo su voz afilada. Nunca fuiste un padre real.
Gastó mi dinero de universidad en extraños. Pero nadie se volvió hacia la pantalla. Nadie escuchó. Dieron la espalda no por falta de respeto al pasado, sino porque ya habían presenciado la verdad. En cambio, los rostros brillaban hacia mí y Pedro. Aplausos surgieron. Levanté el micrófono. Mi voz se atoró por un momento, pero la estabilicé. Dijo que no era real. Dije mirando a Pedro, luego a la multitud. Pero me volví real por ley, por prueba, por amor. Las palabras pesaban pesadas y ligeras a la vez. La mano de Pedro apretó la mía. Sentí su aliento. Incluso en este momento, y pensé en todas las noches que yací despierto preguntándome si algo de lo que hice importaba. Ahora lo veía con mis propios ojos. Corazones habían cambiado. Los aplausos se arremolinaron alrededor del patio, más fuertes que cualquier crítica, más curativos que cualquier insulto. Niños rieron de fondo. Bibliotecarios llevaron libros abiertos adentro, rociando color y promesa. Voluntarios repartieron marcadores que decían «El amor es real», Fundación del Padre José Ramírez. Un reportero dio un paso adelante, cámara rodando, flashes estallando. ¿Qué quieres que la gente recuerde más de este lugar? Hice una pausa. Podía oler la pintura fresca, oír el susurro de páginas, ver el rostro de Pedro. Quiero que recuerden que la paternidad no es solo lo que se da por nacimiento, dije. Es lo que se muestra por sacrificio, por levantarse por verdad. Sonreí aunque lágrimas amenazaban mis párpados. Videos de noticias esa noche mostraron escenas de la ceremonia. Niños riendo, Pedro sosteniendo flores, el Polaroid enmarcado, los patronos de la fundación abrazándose bajo el cielo del atardecer. El titular dijo que nunca fue su padre real. Probó que era padre de muchos. Bajé del escenario, después Pedro en un brazo, la pequeña foto en el otro. Caminamos por un sendero bordeado de robles jóvenes, cada uno plantado por estudiantes que se beneficiaron de las becas de la fundación. Pensé en las semillas que mi trabajo plantó. Bondad, coraje, prueba. Bajo la suave luz de un farol arriba, me arrodillé junto a un retoño, toqué su tronco joven, ofrecí un gracias silencioso por cada noche de preocupación, cada centavo ahorrado, cada insulto soportado. Pedro se paró a mi lado y susurró: «Abuelo, eres más que real para mí». Sentí cada puntada de amor que tejí en su corazón. Mientras la oscuridad se asentaba, faroles brillaban como estrellas a lo largo del camino, voces flotando en conversación tranquila, risas de niños jugando más allá de las paredes de la biblioteca, páginas volteándose. Miré hacia la pantalla que aún parpadeaba fuera de las puertas con el viejo discurso de María. Pero las palabras eran tenues, ahora su eco desvaído por la luz de este momento. Hablé una vez más en silencio para que solo Pedro oyera. Dijo que no era real, pero por ley soy real. Por prueba soy real. Por amor siempre he sido real. Me apretó, sonrió, y en esa sonrisa vi el comienzo de la sanación. No solo para mí, sino para todos los que me creyeron cuando era invisible. Esta noche dormiré sin duda, porque la biblioteca está de pie. La fundación funciona. Los niños leen. Los padres se sienten vistos. Mi nombre se pronuncia no en burla, sino en honor. Soy José Ramírez. Una vez descartado, ahora recordado por ley. Por prueba, por amor. Y esa es mi historia. Tal vez has conocido a alguien como yo, alguien callado, descartado, llamado menos que real. Pero déjame recordarte, el amor no necesita permiso para ser verdadero. Solo necesita coraje para permanecer. Si crees que la dignidad importa, que la bondad nunca debe olvidarse, entonces esta historia era para ti. Y si la voz de José Ramírez movió algo en tu corazón, recuerda compartir para que voces como esta no se desvanezcan. La lección de esta historia: el lazo padre-hija no es solo de sangre, sino de sacrificios silenciosos y verdades innegables. No dejes que el orgullo oculte la gratitud, porque la justicia eventualmente encuentra su camino y el legado real reside en los corazones que tocamos. Valora a tus seres queridos antes de que sea tarde y recuerda que la bondad siempre vence a la crueldad.